Amén. Estamos en en la serie de 7 cosas que Dios detesta en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Pero es algo muy interesante porque dice la palabra de Dios que hay 6 cosas que el Señor odia. Entonces dice, no, son 7 las que detesta. Y la connotación aquí del rey Salomón, él dice, no, espérese un momento aquí. Aquí hay 7. Y aquí hay 7 cosas que Dios odia, detesta, y la palabra en hebreo, esta palabra detesta o es demostrando algo que es una provocación de rechazo, una provocación cuando dice la palabra detesta o la palabra que dice que él no quiere saber de ella. Entonces, el rey Salomón habla en su connotación aquí que espera un momento aquí. No solamente Dios odia estas cosas, sino que la detesta, que la rechaza. Es algo que él no quiere ni tenerlo cerca, ¿verdad? Es decir, que no quiere que nadie participe en ella. Y en la primera semana, a ver si ustedes se recuerdan, eran que los ojos que arrogantes. Entonces la otra semana fue la lengua que mentirosa. Qué bueno. Y hoy estaré predicando, hermanos, sobre las manos que matan al inocente y el corazón que trama el mal. Esas son personas que están planeando de ser el mal. Y quiero que incline su rostro, ¿verdad? Por un momento y cierren sus ojos. Y quiero que piensen en lo que voy a predicar. Padre, que de tu iglesia estén abiertos, Señor, sus ojos espirituales, sus oídos y su corazón, para entender, Señor, este mensaje y la importancia de lo que tú, Señor, nos quiere hablar en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice así, vamos a entrar y quiero comenzar con este texto en Génesis capítulo 4. Es una historia muy reconocida de lo que Dios nos indica. Yo creo que es muy apropiado de, de conectar Proverbios capítulo 6 a esta historia. Y la historia es de Caín y Abel. Y dice así en Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 8. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué esto es Jesús hablando, Dios hablando con él, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Serás aceptado si haces lo correcto? Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Gracias, se pueden sentar. Hermanos, estas 2 cosas de lo que voy a presentar en esta congregación hoy día, Dios odia. Nos dejan saber muy claro aquí que el asesinato es diabólico, es un acto de Satanás y el que trama el pecado o el mal
Y es algo que uno está planeando, y eso es lo que vamos a ver en esta historia, lo que hemos leído, ¿verdad? Para hacer el mal detestable delante de Dios. Y si Dios lo odia, ¿qué es lo que debemos de hacer como iglesia? Odiarlo también, ¿verdad que sí? A esas maldades, a esos pecados. Y como cristianos, tú y yo debemos, hermanos, de aborrecerlo. Debemos de no tenerlo ni presente en nuestra mente, nuestro corazón, y dejarlo por un lado, reprender cada actividad del enemigo. En Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, versículo 6, me fascina este versículo porque se relata a nosotros, habla a nosotros como cristianos. Dice así, primera de Juan 2:6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Es algo tan claro aquí, ¿verdad? Debemos de vivir como Cristo, como Dios vivió, como Jesús vivió. Dios aborrece las manos eh, asesinas. Él lo aborrece. Esto se refiere a personas cuya ira y codicia, ¿verdad? Con tan fuertes, hermanos, que están dispuestas a quitarle, a matar y quitar la vida a los demás. Y es algo, hermanos, de verdad que ellos quieren no solamente quitar la vida a los demás, pero salir con la suya, salir con las de ellas, ¿verdad? Salir con... Por eso es que muchas veces lo que hacen estos actos, piensan en su mente y su corazón que nunca lo van a arrestar, lo van a agarrar. Y ellos lo hacen de una manera de quitarle la vida a los demás. Entonces, hermanos, Dios creó la vida y estableció que su santidad y una orden en la tierra. Por eso ordenó que los asesinos, esto es Dios mismo en el Viejo Testamento, ordenó que los asesinos sean que condenados a muerte. Si vemos aquí, hermanos, en Génesis capítulo 9, versículo 6, dice, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada. ¿Y por qué? Dice, por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Una de las historias de la Biblia, de verdad, que más resuena aquí es la historia de Caín y Abel, porque explica del primer asesinato que ocurrió en la tierra. Fue el primero que sucedió aquí. Y esta historia de Caín y Abel en Génesis capítulo 4 nos da a recordar aquí, y lo que acabamos de leer, de que Abel era el menor de casa. Era el menor de casa y él tenía un hermano llamado Caín, ¿verdad? Y Abel se dedicaba a pastorear las ovejas. Y eso significa mucho porque él tenía un corazón noble, un corazón dócil, un corazón de ayudar, o decir, de amar a Dios, de sacar tiempo para Dios. Y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Ahora, aquí hay una diferencia aquí, porque la ofrenda de Caín para el Señor era de algunos de sus cultivos, dice la palabra de Dios. No era algo muy especial. Él lo que hacía era que seleccionaba algunas eh, cultivas que él estaba cosechando allí y se lo entregaba a Dios. No tomó tiempo en adoración, tomó tiempo en su devoción hacia Dios. Y las intenciones aquí, hermanos, aquí fue un corazón que le faltaba la reverencia a Dios. Le faltaba en darle lo mejor en su devoción a Dios. No debemos, hermanos, de darle a Dios las obras. No debemos ni pensar en las obras. Es decir, darle a Dios lo que le sobra a usted en su devoción a Dios. Tenemos que darle a Dios lo mejor, nuestro tiempo, devoción, dedicación, nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? No venir a la iglesia a decirle, bueno, dale a Dios un pedacito de mí.
No, hay que darle a Dios todo de nuestro ser, de quienes somos en Cristo Jesús. Identificar con nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo nos va mordeando, nos va hablando, trayendo convicciones a nuestros corazones. Pero aquí vemos en esta historia, hermano, no debemos de darle a Dios lo que nos sobra, las sobras, sino lo mejor de nosotros mismos, lo mejor. Yo sé que cuando los hermanos están aquí adorando a Dios, ellos le dan todo lo que tienen en su corazón, todo. Y así ustedes llegan a la iglesia. Usted no le llegan a la iglesia a decir, ok, yo voy a recibir solamente una porción, 5% de Dios. Usted viene a decir, Señor, dame todo lo que usted tiene para mí, ¿verdad? Y así es. Y Caín le dio a Dios las sobras. Todo, hermano, comienza con las intenciones del corazón. Todo comienza por ahí. Jesús le dijo tan claro en Mateo capítulo 15, versículo 19 al 20, dice Jesús, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y las calumnias. Esas cosas son las que los contaminan. Hermano, es claro lo que Jesús está diciendo aquí. Dice, comer, porque en ellos los judíos pensaban que solamente de lavarme las manos antes de comer o lavarse los pies antes de entrar a una casa para traer bendición a esa casa o recibir la bendición de Dios, que ya con eso era suficiente. Y ya Jesús estaba mirando las intenciones de sus corazones. Ya lo sabía. Entonces dice la palabra de Dios, comer sin lavarse las manos nunca los que, iglesia, los contaminará, porque está hablando de algo por dentro, algo espiritual, el corazón. No está hablando lo exterior, él está hablando del corazón. Y vemos la historia de Caín y Abel, que fue algo de Caín, las intenciones de mal, de matar, de ser estos actos, era algo del corazón de Caín. Y Jesús les estaba indicando aquí que el corazón es lo que debe de cuidar, iglesia. El corazón. ¿Cuáles son tus intenciones? Sabemos de esta historia las intenciones de Caín. Sabemos las intenciones de Abel. Fue de adorar a Dios, agradar a Dios, de darle lo mejor a Dios y no las sobras, ¿verdad? Entonces, Dios nos está hablando en esta mañana a nosotros como iglesia. ¿Cuáles nuestras intenciones? ¿Cómo está nuestro corazón? Caín tuvo celo de su hermano menor, dice la escritura, porque Dios reconoció que Abel tomó tiempo, escuchen bien, y dedicación en su adoración. Abel tomó los mejores para entregárselo a Dios. Y él lo que hizo fue, Abel, seleccionó las primeras crías, dice de la palabra de Dios, de su rebaño. Las mejores, no eran algunas, como hizo Caín, cultivando otras cosas, ¿verdad? Frutas, vegetales. No, pero Abel tomó las mejores, no algunas, no una, dos, las mejores de sus crías, ¿verdad? Y de su rebaño. Entonces en Génesis 4:5 nos dice, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Dios no lo aceptó. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía descaído. Obviamente el celo estaba trabajando en él. Ya sabía Dios su intención. El asesinato es un odio, hermano. Es algo que Dios odia hacia tu prójimo. Y lo tenía en su corazón. Un celo. Y por eso vemos casos de qué? Premeditación. Calculado para quitarle la vida a los demás. Y eso es lo que pasó con Caín. Fue algo preparado, calculado para matar a su hermano menor.
muy planeado, hermano. Y casos de enojo vemos en nuestra sociedad, lo pasan así por ira, ¿verdad? Que los demás quitan la vida de otra persona. Y Jesús lo explica sobre el corazón aquí, como un tesoro. Y eso, por eso que el corazón hay que cuidarlo, porque es como un tesoro. Dice, un tesoro que debemos de guardar. En Lucas, capítulo 6 versículo 45, mira lo que dice Jesús aquí. Dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Brota lo que hay en el corazón. Hermanos, Dios les da una advertencia a Caín en esta historia en Génesis. Le habla a él, a Caín, antes de cometer el acto. ¿Cuántas veces Dios nos habla a nosotros? No lo hagas, el Espíritu Santo, no lo hagas. Van a haber consecuencias. ¿Y qué hacemos? Dejamos que la carne nos lleve, el enemigo nos lleve a hacer el mal. Hermanos, aquí vemos la advertencia que Dios le da. Así es como Dios nos da a nosotros advertencias a través del Espíritu Santo. Mira, es tan interesante esta historia porque por eso me fascina como Pablo les explica a la iglesia de los Corintios. Muy simple y claro. Aquí, en Primera Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera Corintios 10, versículo 13. Mira lo que dice Pablo con este tema, porque es lo mismo lo que dijo Dios, en otras palabras, que lo que hemos leído, le da a Caín una advertencia: no lo hagas, que el enemigo Satanás está a la puerta, ansioso para tomar tu corazón, para desbaratar, destruir tu vida. Mira lo que dice Pablo a la iglesia aquí. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. En otra palabra, usted lo puede decir, no, pero fulano de tal no está pasando la tentación que yo estoy pasando. Él no sabe lo que yo pasé. Hermanos, no son distintas. Cada pecado los puede pintar como usted lo quiere pintar. Es un pecado. Usted le puede poner pintalabios, unas pelucas, los puede colocar una falda. Hermano, va a ser un pecado. Es que eso es así. Entonces dice Pablo que no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. Aquí nos deja saber que necesitamos cuidar el corazón. Dice, Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. No son mayores. Cuando sean tentados, dice la palabra de Dios, Él, el Señor, les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Qué hizo Dios? Le habló a Caín. Le dice, no vayas por ahí, no lo hagas. Veo las tentaciones en tu corazón. No vayas a hacer ese acto tan horrible que yo odio, que Dios odia. ¿Y qué hizo? No la escuchó. ¿Qué hacemos muchas veces? No escuchamos la voz de Dios, el Espíritu Santo. Y eso es lo mismo, hermanos, que Dios le dice a Caín. Le advierte aquí. En Génesis capítulo 4, versículos 6 al 7. ¿Qué le dice? ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan descaído? Serás aceptado. Y mira lo que le dice Dios. Serás aceptado si haces lo correcto. Si haces lo bien, el tesoro de tu corazón brotan que agua viva. Va a ser bendiciones. No va a cometer un acto horrible, ¿verdad? Entonces dice, ten cuidado. Dice, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Si niegas a hacer lo correcto, ten cuidado. El pecado está a la puerta. Mira, muchas veces en nuestros países vemos que hay un letrero
en particular República Dominicana, hay un letrero que dice: Una vía, no vayan por ahí". ¿Y qué hacen? Se van por ahí. Dicen: "Yo voy a crear mi propia vía". Hermanos, así somos. Creamos nuestra propia vía y entramos en los lugares donde Dios dice: "No vaya". Aquí le estoy dando una advertencia. Entonces el pecado está a la puerta, dice Dios a Caín. Y dice: "Al acecho", lo está acechando, porque la culebra es una serpiente, ¿verdad? Y viene cuidadosamente, te ofrece muchas cosas, y después, cuando está allí en el pecado, lo tengo, la tengo allí, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios: "Y ansioso", porque el enemigo quiere destruir a la creación de Dios, mucho más a los hijos y hijas de Dios. Y dice: "Ansioso por controlarte", porque el enemigo no puede controlarnos. Si nosotros sí le damos permiso al enemigo controlarnos, sí lo va a hacer. Pero nosotros tenemos el poder. Por eso que Juan le dice a la iglesia, le dice en 1 de Juan 4:4, que grande es Dios, Cristo, que mora en mí, que aquel, ¿verdad?, que está en el mundo. Entonces, grande es Jesús que vive en nosotros que aquel que está en el mundo. Amén, iglesia. Tenemos que entender eso. Tenemos más fuerza, más poder que Satanás, porque Cristo mismo mora en nosotros. Entonces, lo que Caín tenía en su corazón era un corazón que trama, dice la palabra de Dios, el mal, porque Dios lo advierte aquí. Entonces, no es tanto en los actos de homicidio que cometió, que fue planificado, premeditado, pero aparte de eso, sus planes, lo que el enemigo ha puesto en su corazón, él los permitió y comenzó a fomentarse allí, cultivarse de una maldad. ¿Y qué hizo? Hizo el acto y lo mató. Entonces, hermanos, aquí advierte Dios a Caín, pero su malicia premeditada no fue un acto impulsivo, no lo fue. Porque sabemos que la Biblia nos habla de eso, hay accidentes que suceden, ¿verdad? Pero esto fue, o personas que del ojo, pero esto fue premeditado, no fue impulsivo. Y fue un asesinato y no fue accidental. Caín demostró una rebeldía contra Dios y fue una rebeldía interna. Fue algo por dentro, en sus entrañas, que él quería eliminar la vida de su hermano menor para entonces él verse bien delante de Dios y darle las ofrendas y su devoción y dedicación a Dios. Qué locura, ¿verdad? Qué locura de pensar así. Caín demostró una rebeldía. En la palabra tramar, yo estaba mirando esta palabra en hebreo, y la palabra tramar, el mar en hebreo, literalmente significa eh, es la palabra Horesh o Horesh, que significa pensar o diseñar planes de maldad, ¿verdad? Esos son planes, Horesh, planes que él tenía para matar a su hermano menor. ¿Qué acto que hizo? Hermanos, mira qué dice versículo 8 de Génesis. Dice estos actos que trama el mal. Lo mató, pero era el tramar, el mar, de planear el mar, de quitar la vida de su hermano menor. En versículo 8 de Génesis, dice: cierto día, Caín eh, dijo a su hermano: salgamos al campo. Dice: vamos a salir al campo, ¿verdad? Dice: mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Lo atacó y lo mató. ¿Sabe que la Biblia nos dice que desde las piedras claman la sangre de su hermano Abel? Eso le dolió el corazón a Dios. Primer asesinato en la historia humana, pasó allí, en ese lugar. Hermanos,
el celo, el enojo puede corromper el corazón. Y si permitimos aquí, hermano, que el enojo entre en nosotros y que toma control de nuestro pensar, podrá a suceder desgracias. Mi papá era soldado en el ejército en República Dominicana en los tiempos de Trujillo y él me contaba historias que pasaban allí en el país. Pero mi papá tenía una actitud que cuando él se enojaba, mis hermanos tenían que respetar a mi papá. No era, mi hijo, ven por aquí, o que nos daba unas pelas así, ¿verdad? Nos daba por atrás el trasero. O no, no, no. Era, literalmente, yo me lanzaba de la ventana de la casa de mi mamá. Cuando mi papá me quería hablar, eso era corriendo. No me importaba si me rompe un hueso, me fracturo un brazo, eso era correr, porque así era mi papá. Y hermano, el enojo y la ira produce algo muy mal. Y él le gustaba boxear también. Entonces yo me recuerdo un día que mi hermano entró en una pelea con otra persona, un estudiante, bueno, era un lugar donde fuimos a visitar, y él le decía a mi papá, a mi hermano, dale maduro, mientras peleaba, dale más y dale más. Y mi papá, su enojo producía una ira en él. Hasta que en su edad ya mayor, ya mi papá, él falleció a los 97 años. Pero yo hablaba con el papi, tú tienes que amar a mi mamá, a tu esposa. Tienes que dejar la ira, dejar el enojo. Y él entendió, porque decía, eso no produce algo bueno. De ahí va a brotar qué palabras ofensivas y también quizá algo físico para hacerle daño a mi mamá. Y por eso es que mi papá entendió este versículo, este pasaje, esta historia de lo que relata la Biblia aquí. Entonces tenemos que pensar, tenemos que entender que está muy claro aquí en nuestras vidas espiritual. Santiago lo describe de esta manera. En Santiago 1:20. Mira lo que dice Santiago. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Eso está claro. Santiago le dice, no vas a producir de nuevo, como Dios ilustra aquí, cosechas, frutos. Así lo mismo en Génesis, hablando, cultivando, y Jesús da la ilustración también del campo y habla de los árboles y dando buen fruto y el tesoro. Mira las palabras que usa Jesús para que así nosotros podemos identificarnos con la historia, con lo que Dios nos quiere decir e indicar aquí a nuestras vidas. ¿Verdad que sí, iglesia? Entonces tenemos que entender esto, hermanos, porque Santiago lo habla muy claro aquí. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Tenemos que, estábamos hablando la otra semana de la lengua mentirosa, ¿verdad? Y hablamos de la historia de quién, a ver si ustedes se recuerdan. ¿No se recuerdan? Ananías, Ananías. ¿Y qué más? ¿No se recuerdan? Y la esposa, ¿verdad? ¿Y qué pasó con ellos? Mintieron con las mismas propiedades que ellos eran dueños y ocultaron eso delante de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Muertos, murieron. Entonces tenemos que cuidar la lengua y hoy cuidar nuestras manos, es decir, de no matar, de no, el enojo, la ira que va a producir esa contienda, esas peleas. Cuando usted, mira, yo siempre cuando hablo con los hermanos en consejería y escucho bien a ver qué dicen. Y cuando me doy cuenta, muchas veces las palabras pueden afectar a nuestra vida. Hermanos, tenemos que cuidar las palabras, porque entonces entra que el enojo.
Y cuando le entra el enojo, ya no quiere saber de la otra persona. Muchas veces indicamos cosas que en realidad no son ciertas. Son actos del enemigo y brota en nuestro corazón esa maldad. Y les indicamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, nos queremos separar ya. Me tiene loco, me tiene loca. Y cuando uno comienza a analizar los detallitos, son algunas palabras y uno dice, pero, pero qué tonto soy yo. Qué tonto soy yo de tratar a mi esposa así o de mi esposo así. Qué tonto soy yo de permitir al enemigo de utilizarme, controlarme, para entonces pegarle a mi esposa, no físicamente, pero verbalmente. Y eso es como físicamente, porque le vas a herir a ella en todo aspecto. ¿Verdad que sí, iglesia? Y es lo mismo, Dios quiere cuidar nuestro corazón del enojo, porque el enojo produce la ira. Y la ira, hermanos, usted no ha escuchado, no sé, quizás usted ya saben, tiene muchas experiencias de personas que han hecho actos, no matanzas así, pero que han golpeado a otra persona, a su pareja. Y cuando vienen a ver, ¿por qué? Por la ira, por el enojo, ¿verdad? Entonces tenemos que frenar. Y por eso es que esas 7 cosas que Dios detesta, que odia, y como le estaba indicando que la connotación del rey Salomón aquí dice, ok, Dios dice 6 cosas que odia y 7, no, son 7 que detesta. Tenemos que tener ese mismo sentir, tenemos que tener eso en nuestro corazón, en nuestra mente, decir, lo detesto. No quiero que ni, esos son actos del enemigo, no quiero que el enemigo venga con sus trampas, no quiero que el enemigo venga con sus mentiras, para que entonces llegara a una extremidad. Y por eso es que Dios dice en hebreo, en esas palabras, que las tramar, dice que no es tanto que los rechaza, es algo eh, que lo odia, es decir, que los quiere vomitar, no lo puede soportar, no puede sostenerlo. Y debemos de tener como un corazón así, hermanos. Como cristianos, debemos de odiar el pecado. Yo veo mucha gente que dicen que son cristianos y están con una persona, un ejemplo, y mi esposa te puede decir, y vamos a suponer que hay malas palabras y no le para bola a nada, ni le molesta al cristiano. Yo escucho, mi esposa lo sabe, unas malas palabras, y algo así, ay, me duele, como por dentro, como si fuera un dolor por dentro. Unas malas palabras. Porque, ¿qué pasa? Si yo estoy representando a Cristo, no soy perfecto, cometemos errores, pero debemos de rechazarlo, cada maldad. ¿Verdad, iglesia? Y no decir, no, eso es la cultura de hoy, eso es fulano que lo está haciendo, no soy yo. No, debe de molestarle. A mí me molesta, de verdad que sí. Yo le cuento, a mí me molesta cuando personas, y más personas cristianas, que hacen cosas fuera de la palabra de Dios. A mí, ¿sabe? Por eso que en Gálatas, recuérdense Gálatas, Pablo dice a los de Gálatas, a la iglesia, en capítulo 6 versículo 1, dice que si tu hermano está en el pecado, ¿qué tú debes de hacer? Dice, restaurar tu hermano, es decir, dale un consejo, pero con amor, no criticarlo. Mira lo que tú estás haciendo sin vergüenza. Mira toda la maldad. Tú eres cristiano, mira lo que estás haciendo. Tampoco así. Si no, te molesta como cristiano a usted y a mí, y vamos a nuestro hermano. Hermano, ¿sabe? Somos todos pecadores. Somos todos. Pero aquí hay un asunto que yo te quiero ayudar porque yo tengo mis deficiencias, yo tengo mis debilidades, pero yo te quiero ayudar, yo te quiero levantar. Porque ¿qué dijo Pablo en Gálatas 6:1? Dice que si no lo hace lentamente,
o cuidadosamente. En esa palabra, lentamente, lo que Pablo quiere decir es cuidadosamente, sin criticarlo o criticarla. Y dice, si no lo hace de esa manera, de esa forma, dice Pablo, que entonces usted va a caer en la tentación. Es decir, va a compartir lo que él o ella están haciendo. Usted va a caer en lo mismo. Van a ser igual. Entonces tenemos que restaurar a nuestros hermanos cuidadosamente, con amor, sin criticarlo, pero con firmeza. Porque yo no puedo corregir. Mi esposa siempre dice así. Dice, los nietos siempre salen con la suya, ¿verdad? Los nietos míos. Porque usted no lo quiere corregir. Bueno, mi hija. Porque cuando ellos te visitan o estaban en la casa, le da de todo. Yo quiero corregirlo. Entonces ella lo saca por un lado, le habla, mira, no haga esto. Y yo quiero abrir mi boca y me siento penoso con ellos, ¿verdad? Quiero llevarlo, abrazarlo. Olvídese, mamá, sí, es verdad lo que dice mamá, pero aquí estoy abuelito, para ayudarlo con, no, toma un dulcito o algo. Y me dice mi hija así, mira, tú no te metes, ¿ok? Quiero corregir los niños como la Biblia dice, tú eres pastor, tú debes saber. Entonces muchas veces, y es verdad, tengo que respetar, dejar que mi hija instruye al niño, dale por reconocer sus actos, ¿verdad? Sus maldades. Entonces, ¿qué hace mi hija? Lo abraza, le habla con firmeza, lo abraza y le dice, Jesús te ama, yo te amo, pero no debe de hacer esas cosas porque hay consecuencias. Amén, iglesia. Así es. Entonces, en conclusión, hermanos, tenemos que cuidar nuestros corazones, de dejar de tener argumentos. Escuchen bien, los argumentos van a producir contiendas, ira, peleas, y tenemos que cuidar nuestra conversación. Por eso que Jesús dice que en nuestro hablar en Colosenses, y habla en Colosenses y también en las epístolas y también en el Evangelio, dice que cuando hablamos nuestras conversaciones deben de ser para edificar, instruir, corregir, ¿verdad? Y también en Timoteo. No es para usarlo nuestra boca para ofender a nadie, ¿ok? Entonces, tenemos que entender, no permites que llegue a ese modo de vivir que se va a producir un argumento o un celo. El celo existe. Mi esposa te puede contar una historia de mis celos. Aquellos que leyeron mi libro ya saben de mis celos. Wow, yo estaba a punto, de verdad, mira, lo confieso, está mi libro en mi adolescencia. Yo estaba a punto así de quitarle la vida a otra persona por celo. Y una persona que estaba pasando por la calle me dijo, no lo hagas. Yo tenía ya la navaja, la cuchilla en el cuello de esa persona, porque le estaba diciendo malas ofensas, palabras a mi esposa, del enojo, de la ira. Gloria a Dios que no cometí ese acto de asesinato. Para que tú veas la ira, los argumentos. Entonces, Dios, y eso está en mi libro, lo pueden leer, pero gloria a Dios. Entonces, hermanos, eso puede producir a matar a uno. La ira, los celos, la envidia, ¿verdad? Eso va a ser si lo hace, esta iglesia no lo va a hacer, no, no. Y oro por ustedes y por mi persona. Eso va a traer un fracaso total. Cárcel, yo podía estar preso por 20, 25 años y eso mi conciencia que yo le quité la vida a una persona por celo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esto, hermano, porque el pecado siempre está, que dice Dios, a la puerta, esperando la oportunidad, esperando allí cuando tú no estás en la palabra de Dios, cuando no estás orando, cuando no estás en la iglesia. ¿Qué hace el enemigo? Ah, él está débil.
Ah, la hermana está débil. Ah, entonces, ¿qué hace? Manda a sus mismos demonios disfrazados, que son supuestamente ángeles protectores de ustedes y de las mujeres. Ah, yo- usted se ve muy guapa, muy bonita. Vamos a salirnos tomando un café. Y dice, no, soy cristiana. Dice, ah, sí, bueno, yo también. Y después dicen, oh, sí, ah, sí, sí. Y te pueden citar un versículo sin saber lo que significa. Y después dice, ah, pero vamos para la iglesia. Van para la iglesia, se disfrazan, pero están así por dentro. La palabra de Dios los está trayendo convicciones, pero resisten. Y después no ven al hombre en la iglesia o la mujer en la iglesia. Y eso es el enemigo trabajando. ¿Para qué? Para destruir los corazones. Tenemos que tener cuenta de eso, hermanos y hermanas, ¿verdad? Entonces, el pecado siempre está a la puerta, esperando la oportunidad cuando no estás en la palabra de Dios. Y usted permites que el enemigo entre en tus qué? Pensamientos. Romanos 12, 1, 2 habla de eso. Renovar nuestra mente. Esto es nuestro culto racional. Cuando ustedes están adorando a Dios, hermanos, eso es usted y Dios. Están conectados. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, es trata de leer la palabra de Dios. Usted verá, va a sonar el teléfono. Los niños vienen dando carpetas, corriendo. Mami, papi. No que son enemigos. Pero lo que te quiero decir es que no, no son enemigos. Lo que te quiero decir es que siempre el enemigo, es decir, quiere hacer algo, ¿verdad? Para parar nuestra relación con Dios. Muchos van a decir, pero no, el hijo mío se está comportando como un diablo ahora en casa. No, los niños son una creación de Dios. Obviamente, también dice la palabra de Dios que nacieron en iniquidad. Todos nosotros, ¿verdad? Es el vientre de nuestra madre, dijo David, que nacimos en el pecado. Pero mira, cuiden, ojo, siempre, ¿verdad? Tenemos que entender esto. O cuando dejas que el enojo te toma control de tu vida, recuerde que Dios odia las manos que matan y que trama el mal. Amén, iglesia. ¿Se puede poner sobre sus pies? Vamos a orar. Y si usted está pasando por estas situaciones de enojo, ira, eh, tentación, lo que hablamos en las otras semanas de los ojos arrogantes, de la lengua mentirosa, y en este caso las manos, yo sé que nadie aquí, las manos que matan a personas inocentes o personas que traman el mal, están planeando de hacer la maldad, y no tanto la matanza. Está hablando de personas que están maquinando y hay personas así. Déjeme ver cómo yo puedo quitarle los chelitos que tiene, el dinero que tiene allí. No, no ven esos textos que le llegan a uno. Te vendo esto, te vendo lo otro. Y cuando usted viene a ver, le da la tarjeta de crédito y es fraude. Te están sacando todo el dinero de la cuenta. El enemigo está en la sociedad porque quiere destruir al pueblo de Dios, pero no va a poder con nosotros. ¿Verdad que no, iglesia? Somos los hijos de Dios. Gloria a Dios. Y tenemos su espíritu. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mi oración, y no sé cuál es su oración, es que Dios cuide nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca, eh, nuestro ser, ¿verdad? Nuestros pensamientos, todas esas cosas se lo presentamos a Dios, porque no hay tentación que nos puede sacar del camino de Dios. Nada, nada. Solamente Dios, Dios es que nos da la fortaleza para vencer el mal. Dios mismo. Por eso que el salmista entendió eso en el Salmo 51 cuando cometió el pecado contra Dios. ¿Y qué dijo el salmista? Señor, examina mi corazón, perdóname. Y eso cuando llegamos a los pies de Jesús y le indicamos, Señor, perdóname, fallé en estos días, pero hoy yo quiero ser mejor, una mejor persona, quiero hacer las cosas mejores, quiero
a ser más como tú, Señor Jesús. Amén. Entonces, inclina el rostro y cierra sus ojos. Padre Santo, Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, perdónanos. Señor, hemos cometido quizás infracciones contra tu palabra, contra ti, Señor. Y en esta hora, tu iglesia, estamos aquí de frente de tu trono, Señor, de tu altar, para decirte, perdónanos. Perdónanos, Señor. Cuida nuestras labias, nuestras bocas, nuestra hablar, nuestro pensamiento, eh, todo nuestro ser, Señor. Cuídanos. Nos permite, Señor, que el enemigo toma control de nuestro cuerpo, Señor. Queremos ser más como tu Hijo amado Jesús. Oh Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Cuida a tu iglesia, a tus hijos, a tus hijas. Señor, cuídalos, Señor. Y envía a tus ángeles para encampar alrededor de ellos, Señor, y para que cuide sus pasos todos los días. Hasta la próxima semana, y que esta semana sea lleno de gozo, de paz, de prosperidad, de sanidad sobre sus vidas, Señor. Gracias. Y vamos a dedicarnos, Señor, a tu palabra día y noche, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Dios le bendiga. Para obtener más información sobre Iglesia Promesa Internacional y escuchar los últimos sermones, visite iglesiapromesa.org. Únete a nosotros en nuestra página de YouTube. Suscríbete hoy en youtube.com/Iglesia Promesa N, I, C.